Satanás, novela póstuma del escritor colombiano Mario Mendoza a fines del 2002. Se construyeron tres historias en torno a un hecho real ocurrido el 4 de diciembre de 1986. Un exsoldado de la guerra de Vietnam, Campo Elías Delgado, asesinó a 30 personas a sangre fría en un restaurante de lujo en Bogotá, que finalmente decidió acabar con su vida. Cuenta la vida del asesino y sus tres víctimas irreales. Historia que se llevó al cine junto con la película del director caleño Andrés Valls, Satanás, en 2007. Entre otros, uno de los casos narrados es el de Paola, una mujer hermosa e ingenua que roba con destreza a altos ejecutivos. Paola fue contratada por los señores Pablo y Alberto para realizar una actuación denominada coloquialmente como Paseo Millonario a individuos que se encontraran en locaciones como bares para posteriormente someterlos con la ingesta de sustancias con efectos sedantes que podrían encontrarse dentro de los grupos de los benzodiazepínicos u opioides, y por otro lado se encuentra la más comúnmente utilizada, que es la escopolamina. Y en el momento en que se hallasen supeditados se daría paso a un viaje a través de la ciudad con ausencia de voluntad por parte de las víctimas. En este viaje, los agresores indagarían sobre los números de las cuentas bancarias para acceder a las mismas y hurtar los dineros correspondientes a estas. En esta situación programada, el señor Pablo era el encargado de conducir el automóvil en que se desplazarían para realizar la conducta descrita, mientras que el señor Alberto se encargaba de interrogar los estados bancarios de las víctimas. El sujeto del delito, el sujeto puede ser activo o pasivo. El sujeto activo es la persona física que comete el delito. Se llama también delincuente, agente o criminal. Este será siempre independiente de aspectos como sexo, edad, nacionalidad, etc. El sujeto activo en cuestión corresponde a un grupo de personas. En el inciso 2 del artículo 29 de la Ley 599 del 2000 de los autores, encontramos una referencia a la figura de los coautores, siendo estos los que mediante un acuerdo de voluntades actúan en división del trabajo criminal. Y dada la distribución de tareas en este caso, en el que Paola seducía a las víctimas y posteriormente les suministraba una dosis presuntamente para el caso concreto, la droga utilizada fue escopolamina, más conocida como burundanga. La escopolamina se absorbe muy bien en el tracto gastrointestinal y su ingesta más común es por vía oral, por ejemplo disuelta en bebidas alcohólicas como en este caso. Debido a su mecanismo de acción, su permanencia en el estómago puede ser prolongada, y cuyo efecto es poner a la víctima en estado de indefensión, lo que le permite a los delincuentes acceder con facilidad a dineros, generalmente a través de sus claves bancarias. Después de esto, Paola se comunicaba con Alberto y Pablo para que se encargaran de la víctima. La transportaban en un vehículo cuyo manejo estaba a cargo del señor Pablo, y el señor Alberto se encargaba de sacar la información de las víctimas sobre sus cuentas bancarias. Siendo así, se establece que sí existe concurso de conductas punibles consignado en el artículo 31 del Código Penal colombiano, dado que con sus acciones infringieron varias veces las mismas disposiciones legales, adicionalmente por la variedad de las mismas, puesto que se evidencia la realización de los hechos en dos ocasiones diferentes a dos individuos diferentes. Ahora pues, resta dejar constancia de que los sujetos activos son la señorita Paola, el señor Pablo y Alberto, mientras que el sujeto pasivo, que es la persona física o moral sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta del delincuente, por lo general se le denomina víctima u ofendido, son las dos víctimas que resultaron afectadas en este caso. En cuanto al objeto del delito, el objeto puede ser material o jurídico. Material es la persona o cosa sobre la cual recae directamente el daño causado por el delito cometido. Cuando se trata de una persona, esta se identificará con el sujeto pasivo, y el objeto material será la cosa afectada, que puede ser bienes muebles o inmuebles, lo que en este caso se traduce a cuando hablamos de la persona afectada o sujeto pasivo, serán los dos hombres víctimas de esta conducta, y objeto material los dineros de los cuales fueron despojados estos dos sujetos al momento de la realización de la conducta.
Por otra parte, el objeto jurídico es el interés jurídicamente tutelado por la ley. En este caso sería la posesión, patrimonio y o propiedad, libertad, integridad personal, dignidad humana y otros más de los que hablaremos más adelante. La conducta para ser punible requiere que sea típica, antijurídica y culpable, lo que en el presente caso se cumple. Típica al estar consagrada en un tipo penal, que en este caso es secuestro extorsivo agravado en concurso con porte ilegal de estupefacientes y concierto para delinquir. El secuestro extorsivo se encuentra tipificado en el artículo 169 de la Ley 599 del 2000 y cito: el que arrebate, sustraiga, retenga u oculte algo a una persona con el propósito de exigir para su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, lo que también se aplica cuando la conducta se realiza temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza. Su circunstancia de agravio está establecida en el artículo 170, numeral 8 y 9 de la misma ley. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad perseguidos por los autores o partícipes, y 9, cuando se afecte gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima. Asimismo, el porte ilegal de estupefacientes se encuentra consignado en la misma ley en el artículo 376 y se evidencia en el presente caso al conservar y transportar estas sustancias sin permiso de una autoridad competente. Adicionalmente, la consigna del concierto para delinquir se halla estipulada en el artículo 340 del Código Penal y hace referencia a cuando varias personas se conciertan con el fin de cometer delitos, como en el presente caso. Antijurídica por ir en contra de bienes jurídicamente protegidos, como es el derecho a la propiedad, posesión y o patrimonio, libertad, integridad personal, paz colectiva, orden y seguridad pública. Y finalmente es culpable porque los actos fueron cometidos con plena conciencia del daño que se podía ocasionar por los beneficios a obtener por su parte. En cuanto a la modalidad de la conducta punible, esta se entiende como dolosa. El dolo está consignado en el artículo 22 del Código Penal. Es dolosa toda vez que se conocían los hechos constitutivos de la infracción penal y aún así fue realizada, y es dolo directo en primer grado debido a que los agentes tenían como meta la realización de la infracción penal. Asimismo, la conducta puede ser realizada por acción u omisión. En este caso es realizada por acción, pues los transgresores infringen determinadas normas que prohíben esas conductas. Por todo lo anteriormente establecido, tanto Paola como Alberto y Pablo son imputables, pues imputable es la persona que al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica tiene la capacidad de comprender su ilicitud. La señorita Paola se encontraba a las afueras de un bar a horas de la noche. Tomó un taxi para dirigirse a su residencia y en este taxi resulta atacada por un compañero del conductor, quien se disponía con agresividad a intentar despojarla de elementos de valor. Claro que esto fue sin éxito, pues al poco tiempo se percataron que la señorita no poseía objetos de valor, y fue en este momento que decidieron conducir hacia un garaje que se encontraba a pocas cuadras, y estando en este lugar procedieron a acceder carnalmente a la señorita Paola de forma sucesiva, para finalmente dejarla ir acabada la realización del acto. Siendo el sujeto activo, como expliqué anteriormente, la persona que comete el delito, en este caso en concreto sería tanto alias Cucarrón como el conductor del taxi. En el inciso 2 del artículo 29 del Código Penal, como anteriormente explicamos, de los autores, encontramos la figura de coautores, que son las personas que mediante un acuerdo de voluntades actúan en división del trabajo criminal. Y dadas las tareas de distribución, en este caso en concreto, en el cual el taxista se encargaba de identificar a las víctimas y llevarlas hacia el punto de encuentro en el que estaría alias Cucarrón, esperando para ingresar al automóvil e iniciar actos de intimidación y hurto a los pasajeros. Al ser sin éxito esta acción, se toma por otra parte que resultan ser coautores de acceso carnal violento. El sujeto pasivo de la conducta vendría siendo la señorita Paola. El objeto material en este caso es la víctima, es decir, Paola,
Y el objeto jurídico o bien jurídicamente tutelado en el abuso sexual son la libertad, lo que se explica por la ausencia de consentimiento en el acto sexual, la dignidad humana, porque en un atentado sexual al utilizar a una persona para satisfacer deseos personales del agresor, se considera a la persona como un simple objeto. De esta manera se niega a la víctima su dignidad como persona. En cuanto al bienestar e intimidad sexual, se viene dada por la libertad sexual negativa. Esta es la libertad para abstenerse de realizar un acto sexual. El bienestar sexual se fundamenta en la eventual lesión que estos actos puedan provocar en el desenvolvimiento de la sexualidad humana. Y por último, la integridad personal. Esto abarca el bienestar físico, espiritual y mental de la persona. Respecto al acceso carnal violento agravado, que es el delito en cuestión, la conducta es típica, antijurídica y culpable. Está tipificada en el Código Penal, lo que se puede evidenciar en el artículo 205, y la agravación está consagrada en el 211 del mismo Código, numeral 1, y cito: cuando la conducta se cometiere con concurso de otra u otras personas. Adicionalmente, el artículo de violencia, artículo 212A, en este caso se traduce en el uso de la fuerza, la intimidación y la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impiden a la víctima dar su libre consentimiento, como en el presente caso. En este caso, el acceso carnal fue con miembro viril de ambos sujetos, uno de forma vaginal y otro presuntamente en la cavidad anal. Antijurídica porque lesiona sin justa causa bienes protegidos, derechos como la libertad, la integridad personal, la dignidad humana, el bienestar sexual, entre otros. Adicionalmente, es culpable al ser realizado con conocimiento de causa y con la plena intención de ser realizados, por ende son imputables. La conducta punible es de carácter dolosa, por lo que los agentes conocían los hechos constitutivos de la infracción penal y aún así realizaron el delito. Dolo directo de primer grado, dado que los coautores tenían como meta la realización de la infracción penal. Pasado el hecho de acceso carnal violento contra la víctima, ésta decide cobrar venganza, por lo que se pone en contrato con Pablo y Alberto, en lo que Pablo le comunica que Alberto podría conocer a las personas indicadas para realizar el trabajo. Paola se entrega el dinero a Alberto para cancelar el saldo determinado para la actividad en cuestión. Posteriormente, Alberto se comunica con los delincuentes que se encargaría de terminar con la vida de los agresores del acto precedente. Llegando el día del asesinato, Pablo se encuentra en un carro estacionado a las afueras del garaje donde inicialmente transgredieron a la señorita Paola, mientras la susodicha ingresa al lugar anteriormente mencionado. En ese lugar se encuentran dos individuos contratados por Alberto para asesinar a los dos individuos que agredieron con anterioridad a la señorita Paola, quien inspecciona el lugar, mira a los ojos a sus agresores y se retira del lugar. Finalmente, los victimarios se convierten en víctimas a manos de los sicarios contratados para su asesinato. En este caso, los sujetos activos son los dos sicarios, Alberto, Pablo y Paola. Los sujetos pasivos son alias Cucarrón y el taxista. El objeto material en el caso concreto son las personas sobre las que recae directamente el daño, es decir, el señor taxista y alias Cucarrón, que está en correspondencia con la figura de sujeto pasivo. El objeto jurídico es el interés jurídicamente tutelado, es decir, el derecho a la vida, integridad personal, dignidad humana, paz colectiva y seguridad pública. Esta conducta es típica, antijurídica y culpable. Típica al estar definida de manera inequívoca, expresa y clara en la ley como homicidio agravado, en concurso con concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El homicidio se encuentra consignado en el artículo 103 del Código Penal y sus circunstancias de agravación en el artículo 104 del mismo Código, inciso 4 y 7. Inciso 4, cito: por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. Inciso 7.
Cito: colocando a la víctima en estado de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Los sicarios cometieron los actos por la remuneración producto del mismo. Paola actuó en venganza y tanto Pablo como Alberto en apoyo de la misma. Colocaron a las víctimas en estado de indefensión al someterlas con armas de fuego. En segundo lugar, en cuanto al concierto para delinquir, en este caso variedad de personas en variedad de calidades, concertaron con el fin de cometer el delito. Este delito se halla en el artículo 186 del Código Penal. El porte o tenencia de armas de fuego se encuentra en el artículo 365 del mismo código. Antijurídica porque va en contra de bienes jurídicamente protegidos, por ejemplo, el derecho a la vida, integridad personal, dignidad humana, paz colectiva y seguridad pública. Culpable porque se encuentra en la plena conciencia de que los hechos a realizar atentaban contra bienes tutelados por el ordenamiento jurídico colombiano y aún así tomaron la decisión conjunta de realizarlos. Esos actos presentan diferentes figuras. La señorita Paola es determinadora, figura estipulada en el artículo 30 del Código Penal, bajo la de partícipes, quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica. Paola dio inicio a la fase ideativa y preparativa, comunicándose con Alberto y Pablo, para que colaboraran en la realización de la conducta. Alberto consiguió a los sicarios y canceló el saldo correspondiente a la actividad a realizar, por lo tanto es coautor. Los sicarios contratados son los autores, ambas figuras establecidas en el artículo 29 de la Ley 599 del 2000. Por otro lado, Pablo cometió la conducta punible por omisión establecido en el artículo 25 del Código Penal. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevaría a cabo estando en la posibilidad de hacerlo, él tenía conocimiento pleno de las actuaciones que se realizaron y pudiendo ejecutar actos que condujeran al impedimento del resultado, no lo hizo. En cuanto a la modalidad de la conducta punible, esta fue dolo directo en primer grado, en todos los casos, dado que los agentes tenían como meta la realización de la infracción penal. Se puede evidenciar concurso de personas, artículo 28, cuando concurren en la realización de la conducta punible, los autores y partícipes. Adicionalmente, un tema que se había mencionado con anterioridad y es el concurso de conductas punibles del artículo 31 del Código Penal. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrija varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición legal. La mayoría de los sujetos con una sola acción infringieron 3 disposiciones legales. Lo mismo sucede en el caso de Pablo, pero con omisiones. Por todo lo anteriormente establecido, todos los sujetos que intervinieron directa o indirectamente en la ejecución de la conducta punible son imputables, pues al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, se tuvo la capacidad en todos los casos de comprender su ilicitud y comprender la gravedad de los hechos.